Bienvenidos a Madre en Metamorfosis. Hoy les tengo una invitada, se llama Joana. Hola, un gusto a todos. Hablemos un poquito de lo que es ser madre adolescente. No fue nada fácil, tenía apenas que embarazada a mis 16 años. Yo tuve a mi hija a los 17. Estaba en el colegio. eh, Vengo de una familia pues muy católica, muy tradicional, de mamá, papá, de que primero matrimonio, que no sé qué. El papá pues de la niña no supo de mi embarazo como hasta los 6 meses, que le conté, porque él me daba muchísimo miedo. Desde el inicio, desde que supe más o menos a los 15 días, fue llena de miedo. Pero también lo que tú decías, que me contabas, como que yo estaba esperando que, no, que era mentira, que Que fue no, una broma. que fuera una bromita, que yo, Ay, ay, no. Diosito. Diosito, porfa. Sí, entonces yo no creo. Y iban pasando los días, iban pasando los meses, y yo era en esa, pues era un relojito, y yo callada. Nadie sabía, absolutamente nadie, solo sabía mi profesor de educación física, porque me daba miedo hacer ejercicio. Entonces, yo nunca pensé en abortar. No sé si por miedos, por tabús, porque yo estudié en colegio católico de Claro. monjas, entonces una parte de mí creía que se podía ir al infierno. Entonces, no sé si eso hizo que yo esa parte no la contemplara, ¿sí? Ok. Y la otra, pues por el miedo, me daba muchísimo miedo que de pronto me muriera por allá, quién sabe en qué clínica, no sé ahorita Ujú. cómo es, pero en ese tiempo pues no era legal, ¿sí? Ya Mm. mi hija tiene 18 años, ya ha pasado más de 18 años, pero no era como tan que ahora como que te dan la opción y como que todo el mundo sabe Ujú. que tiene la alternativa, Sí, el derecho a abortar. el derecho. Yo en ese momento no tenía muy claro qué era eso, sabía que pues para mí era como matar a tu hijo. Entonces eso ya en mi cabeza y en mi corazón sonaba horrible. Más que me fuera al infierno, ¿no? Yo me imaginaba a mi monjita del colegio, a Sor Leonor por allá, mirándome desde el cielo, ¡ah! Voy a morir aquí. Entonces, eso por otro Durísimo. lado, y dos, siempre me consideré como una persona fuerte, entonces yo dentro de mí me decía como que no vas a poder, o sea, que yo misma me... Te latigabas. Sí, No, claro, a mí exactamente me pasó algo igual. Bueno, mi familia sí es católica, pero pues en creencias, pero pues no están como de la iglesia. De pronto es que también siento que faltó mucha información de educación sexual, o sea, ¿qué les pasa? sí. ¿Qué les pasaba antes? Porque literalmente yo creo que a raíz de eso, yo una vez pensé que yo dejé de ser virgen, o sea, la virginidad, solamente porque me tocaron mis senos. Entonces yo ya me imaginaba embarazada en ese momento. Y yo llegué como a mis 13 años diciéndole a mi mamá, mami, ya no soy virgen, y mi mamá me pegó una tunda durísimo. Y luego ya cuando inicié vida sexual también le dije, ah, mami, era bromi en ese momento, no, pero ya ahora sí, no soy virgen. Me dio muy durísimo. Yo venía ya con síntomas, nada se hablaba realmente de planificar. Yo comenzaba a planificar con la pastilla del día después. No tenía ni siquiera la información porque a mí me lo dijo, fue una persona que me la vendió. Me dijo, "Sí, usted solo puede consumir cada cierto tiempo pastillas del día después, porque si no, lo que hace es revertirse y usted se vuelve Más más fértil, fértil". Y yo, ¿cómo así? Si eso se le era triplican mi los óvulos literal, ahí. literal, y yo ni sabía eso, y yo creo que por eso quedé embarazada. O sea, algo a mí me decía que yo estaba embarazada, yo me hacía test de orina Ok. y todos me salían negativos, pero algo de mí decía, yo estoy embarazada, yo siento que hay algo creciendo dentro de mí. Yo realmente sí no estaba lista para ser mamá, yo no lo quería tener, yo tenía como mi vida más planteada en que yo nunca iba a ser mamá, entonces para mí sí fue muy duro. Después acepté por medio de una ecografía y me enamoré de su latido del corazón y de su imagen toda bonita, pero pues también estaba cagada del miedo, con mucho miedo. Mamá también es madre joven, como así decía, no, hay que tenerlo, uno puede, con toda, dale, yo te apoyo. Yo no estoy lista, tengo miedo. ¿Tú en qué curso estabas? Yo estaba como en Yo séptimo. estaba en décimo de bachillerato. Y sí, algo así también, mami, como que no. Cuando yo le conté, ya tenía 6 meses. O Dios sea, mío. yo, qué pecado, pero yo escondí a mi hija casi 6 meses, casi 6 meses. Y
el que se dio cuenta de mi familia fue mi hermanito, porque a mí me daba pena pedir comprar toallas higiénicas. Entonces era mi hermano el que me las iba y me las compraba. Y el hijo de madre un día fue y le dijo a mi mamá, "Mami, Laura no me pide toallas hace yo no sé cuánto. Hablé con ella. Él fue el que me sapió. Yo estaba esperando llegar con mi hija y decirle, ay, una amiga, me la encontré, alguna cosa. ¡Estaba ahí! Es una niña que estaba en la puerta. O sea, yo no sé, no tengo ni idea yo qué estabas pensando. ¿Cómo iba o sea, cómo iba a organizar eso? No tengo ni idea. Yo esperé hasta el último momento que todo fuera mentira. O sea, yo a nadie le conté. Y lo que tú dices, el tema de la educación sexual, pésimo. O sea, nada, lo único que a mí me enseñaron era que era pecado. O sea, yo me sentía la más pecadora del mundo. En cuanto a saber de planificación, solo sabía que existía. No sabía más, no sabía que existía, que uno podía como cuidarse para saber primeras. Ah, Ay, la primera no. y tómela. Entonces también, o sea, ¿cómo pasa eso? Pasa. Entonces, Pasa. Ay, claro, Dios entonces mío. no, eso no pasa nada, porque la primera vez, no sé qué, o sea, no pasa nada, pero sí pasó, tiene nombre y apellido. Entonces, fue ya casi para un diciembre, yo ya había acabado el año, o sea, ya se había pasado el décimo, en el colegio nadie sabía, solo sabía mi profesor, y ya casi a diciembre, pues mi mami se enteró. Mi primera ecografía en un enero, y mi hija nació en marzo, imagínate, o sea, gracias a Dios y gracias al universo y a todos los dioses del todo estaba bien. Eso de los controles psicoprofilácticos, ni idea, o sea, yo llegué a pujar sin saber qué era pujar. Estaba bañándome cuando sentí pues el golpe, como el movimiento de mi hija, todavía no sabía que era niña, hacia afuera y ver cómo mi estómago se movía. Entonces ahí fue como si la magia, no sé, una vaina loca, yo ya no me da miedo nada. Al que se venga, como me toque, lo que me toque. Pero ya es mía, es mi bebé, es mi hijo. Pues yo decía que era niño. Yo quería un niño para que mi papá lo quisiera. Porque yo sufría de pensar que mi papá me iba a odiar siempre, porque eso fue, o sea, el que yo quedara embarazada fue lo peor que le pudo pasar a la familia. La familia de mi papá, ¿sí ve? Todo lo que la consentía. Mire todo lo que usted hacía. Mire todo lo que le permitía. Y mire con lo que le salió. O sea, todo el mundo. Y ellos eran 6. Solo 6 hermanos, más los primos, más los. O sea, horrible. Por parte de mi mamá, no, pues mis abuelitos eran campesinos, entonces ellos eran más como tranquilos, o sea. Pero ellos sí eran más. Sí, o sea, me juzgaron un montón. Y para mi papá fue tenaz. Desde que yo estaba muy bebé, muy niña, cuando él me decía, si usted llega a quedar embarazada, se va de esta casa, se va a sus 3 mierdas, me decía. Una bebé, yo ni sabía qué era eso, pero yo me acuerdo. Y vea que sí que no sirvió la amenaza temprana. Entonces yo por eso no contaba, porque yo decía, mi papá me va a echar de la casa, ¿yo dónde me voy a ir? Y sí, me echó de la casa. me dijo cuando ya por eso yo no les quería contar. Yo le suplicaba a mi mamá, yo mami, no le cuente a mi papá hasta el otro año, déjeme pasar este último diciembre, o sea, toda dramática. La última Navidad, el último año nuevo con mi papá, porque ya nunca más lo volveré a ver. Entonces mi mamá no dijo nada, pues mi papi era en ese tiempo. Tenía muchas cosas, o tiene muchas cosas buenas, en ese momento también estuvo muy con nosotros mucho, pero esa parte del macho, era horrible. Entonces yo me imaginaba que me iba a coger aparte, que me iba a coger y que me iba a castigar, que me iba, mejor dicho. Entonces no quería contarle, ya cuando le conté, que ya toda la familia sabía, o sea, mis hermanos y yo, somos 6 en total, eh, pues todos le rogamos que no me echara a la casa. Hasta la perrita lloró. Todos lloramos, todos atacados llorando. Mi papá no, que bueno, y le rogaron que no me iba. No me fui. Pero fue un infierno ir en la casa. Mi papá miraba con rabia, con una decepción. Entonces, todo el tiempo, toda esa parte, esa última parte del embarazo fue muy triste. Sí, o sea, en la salud me fue bien. Milagrosamente, todo estaba bien. Pero a nivel, como todo lo que uno necesita en ese momento, que las hormonas, que tú necesitas que te quieran, que te consientan, cero. O sea, yo creo que yo no tuve ni siquiera vómitos, mareos, nada,
nada, ni antojos de solo pensar, yo creo que psicológicamente de que no tenía derecho a nada, porque yo había decepcionado a todo el mundo y había decepcionado a mi papá y a todos. Entonces yo no tenía derecho a nada y mi papá no me dejaba tampoco hacer nada. Entonces yo, ¿usted quiere salir? Dígale a su marido. Él le decía así al donante. Dígale a su marido que venga por usted y la saque. Usted ya de aquí no sale sin él. Yo no podía salir ni a la tienda, o sea, ni siquiera a comprar el pan si él no iba y me buscaba para salir. Y los dos eran muy parecidos, o sea, extrañamente. Por eso es tan importante, hoy digo que es tan importante uno como sanar tantas cosas y aprender a quererse, darse uno su lugar, porque lo que uno hace lo replican los hijos. O sea, lo que uno hace, las decisiones que uno tiene. Y el papá de mi hija, o el donante tenía muchas cosas parecidas a él. Y de hecho se la llevaron y me decía, esta es mi mujer. Y él decía, vaya con su marido. ¿Sí? O sea, yo era una cosita ahí de que ellos dos eran los únicos que tenían como el derecho a decidir si yo podía o no podía hacer. Entonces fue tenaz porque también el tema de la alimentación, entonces mi papá era como, dígale a su marido que le dé para tal cosa, dígale a su marido que le mande para la comida, dígale. Entonces si yo tenía hambre, tocaba esperar que llegara mi mamá. La pobrecita, yo ahorita en su momento sí juzgué mucho a mi mamá porque pues siendo mamá, yo decía, o digo, uno pues por sus hijos, ¿sí? Se saca los ojos. Eso, pero mi mami no tenía esa fortaleza, o sea, ella era más mujer que mamá, ¿sí? Más de su esposo que de sus hijos. Y siempre fue así. Ya hoy en día, pues yo digo, pues no entiendo, nunca lo va a entender, pero es lo que ella era. Cosas que mi mami vivía, pues yo las estaba como replicando. Y habían comportamientos del donante que son similares a los que mi papá tenía en ese momento. Entonces yo estaba como acostumbrada a eso, a que pues si no me dejaban, si no me llevaban, si no. Entonces toda esa falta de amor que tuve, porque tuve mucha carencia afectiva de los dos, del hombre que más quería, que era mi papá, y el que se supone que iba a ser mi compañero, porque eso era lo otro, ¿no? Yo estaba resignada a que él fuera mi compañero de vida. Yo decía, o yo no sé si fue mi papá o mi mamá, pero como que ese fue el hombre que usted eligió. O sea, es el papá de su hija, entonces ya, le tocó con él. Entonces yo dentro de mí yo decía, ya me tocó él. O sea, era Mm. borracho, que me faltaba el respeto, que gritaba, que me ponía los cachos. Era una niña y me metía gente, no, o sea, era horrible. Y yo ya dentro de mí decía, pues me toca a él. No sé si te pasó, pero la creencia de la familia. Tengo que tolerar porque es que no puedo criar a mi hijo Claro, solo y tengo que soportar ciertas cosas porque pues así es una familia. Entonces ahí es donde yo vengo que las creencias, primero las creencias machistas, que normalizaron mucho el abuso en todos los sentidos, ¿no? Abuso físico, verbal, psicológico y los demás. Primero, como mujer, viene con esas creencias, porque esas creencias todavía existen, aunque se hayan quitado algunas, todavía existen creencias limitantes y machistas. Entonces uno como madre adolescente es muy difícil, porque aparte yo creo que uno se siente sin valor. O en algún total. momento yo me cuestiono mucho y dije, no, tengo que soportar ciertas cosas para brindarle una familia a mi hijo. ¿Quién me va a querer si yo tengo un hijo? Eso. Y mi valor como mujer se disminuye. Entonces Sí. son creencias que uno va luchando con el tiempo, pero pues igualmente son creencias que existen y hay otras personas que también te las refuerzan, ¿no? Y No, pesan es un que usted es montón. mamá, pues le toca conformarse porque usted que va, ¿Quién la va a mirar si ¿quién usted la va a ya tiene un mirar? hijo? ¿Quién la va a mirar si Sí, usted tiene un hijo? eso me pasó a mí mucho. Usted no, ya no vale nada. Se le perdió la virtud. Sí, la Sí, nada. eso me pasaba a mí. O sea, yo decía, o sentía que pues ya, era él, porque además de los demás miedos que hay. Bueno, uno, que eres adolescente, no había terminado ni el colegio, o sea, yo dónde iba a sacar dinero para comprar unos pañales. O sea, yo iba a estas tiendas de droguerías y no veía aquí una paca de pañales. De pañales estaba como en 30.000, 40.000 y literalmente 1.000 pesos un pañal. Entonces, no, muy Claro, complicado. Y ahí esa para acá, y la alcanza 40 para una ¿cuánto es semana. una semana? Una semana, un tarro de Entonces, leche, que, o sea, un tarro de leche, el más pequeño vale 40.000 pesos, o a mí me valía eso. Entonces es muy, muy claro, difícil. entonces Y uno sin sí, trabajo, sin estudio, yo también, o sea, yo, como te venía contando,
Yo, pues es que uno es madre adolescente, un adolescente que va a estar ya con un título puesto, eso es mentira. Entonces, pues No, yo no estaba en saben hacer bachillerato, nada. séptimo, y digo que aparte de todo eso, uno se siente muy mal, se siente mal por, digamos, se puede decir que porque uno le desea brindar una familia a su hijo, se siente mal por ser madre soltera, se siente mal como mujer porque uno piensa que su valor como mujer se estancó, se decayó, va en picada y se siente mal porque uno a veces cuando encuentra otras parejas siente que tiene que permitir ciertas cosas para, porque uno no va a encontrar algo más. Entonces, me decías tú que cómo te iba en el colegio, porque eso también es durísimo. Sí, pues en el colegio, al año siguiente, que Ujú. ya pues claramente se me notaba, ya no podía ocultarlo, llegué embarazada. Entonces eso fue todo ¿cómo se dice? El chisme del colegio. Mm. Y yo era la niña típica, me decía la niña gomera, ¿no? Entonces yo era la típica que era la nerd, la que era juiciosa, y la que salió embarazada. Tanto que se las picaba y me la embarazada. Empezaron así, ese tipo de cosas. Los profesores, eso me preguntaban mucho, todo el mundo me decía que sí, me habían obligado, eso es un chiste triste, pero tenaz, imagínate, y como para presentarte. Era un muchacho que se la pasaba jugando baloncesto cerca al colegio, ¿sí? No era del colegio. Entonces a mí me parecía lindo, porque el man llamaba en ese momento llamaba la atención, no sé ahorita, pero en su momento el man era alto, acuerpado, y era Chayanne Emilio. Entonces, todas las niñas querían con él. Y uno, para picárselas, entonces también. Entonces, bueno, la que se lo quedara como si fuera el premio, ¿no? Entonces, un compañerito me lo presentó y el man era así todo picadito y todo. Entonces, yo, ay, no. Pero empezamos a salir. Y todo, bueno, eso fue muy rápido, pero el tema es que se supone que él estaba en la universidad. Se supone que estudiaba medicina, entonces yo me sentía muy feliz porque mi novio estudiaba medicina. Entonces, y yo era una niña de colegio, entonces yo, ay, no, soy grande, mi novio estudia medicina, no, él es súper lindo. Bueno, ya embarazada, ya con más de 6 meses, fui a la casa de ella y él no estaba. Y yo, ay, oye, ¿y dónde está? No, no está, mija. Y yo, está en la universidad. Y la señora, ¿en la universidad? Y yo, sí, ¿dónde está? Y esa señora, con toda la frialdad y casi muerta de la risa, me dice, mija, pero si él ni siquiera terminó el colegio. Y yo, ¿qué? O sea, yo ya con mi barriga así, que dentro de mí había como una esperanza que yo decía, pero si él está en la universidad, va a trabajar y me va a ayudar para yo poder estudiar. O sea, eso era como lo que, mi plan A, ¿sí? Como que yo, no, él va a ser médico, o sea, se me estaba subiendo ya el casting, va a ser médico y me va a ayudar y yo voy a poder estudiar. Ya no me importa si me echa mi papá. Sí, cuando no, él hizo hasta octavo bachillerato. Y yo, ¿cómo así? No, él no quiso estudiar, mija, él no quiere estudiar, él no le gusta. Y entonces, ¿dónde? O sea, ¿qué es lo que hacía? No sé qué hacía. Pagar era lo que hacía él, no hacía más. Y de Y colegio yo en feliz, colegio. es que porque mi novio universitario, la inocencia de uno, porque yo era una niña, o sea, uno creía todo. Mi embarazo en el colegio siempre fue como con miedo de que me pasara algo. Los niños, los chicos, eran muy lindos, casi todos estaban pendientes de mí. Una sola vez me dio antojo de aguacate y ellos saltaron la reja del colegio para ir a buscarme un aguacate. Estaban como cosas así pendientes, me ayudaron me daba mucho sueño, eso sí. Entonces yo me quedaba dormida en clase y ellos me adelantaban cuadernos. Pero con todo y eso, pues luego tuve la niña, que fue como en marzo, entonces en la final ese año no lo pude terminar. O pues lo terminé, pero me lo tiré, porque casi Igual. 3 meses en eso de la dieta, pues no, realmente no pude. Y pues ahí se vinieron todas esas cargas emocionales mías, o sea, yo ya no sabía si iba a seguir estudiando, no. Me decía mi papá y también ignorante, me decían como, bueno, usted ya tienes que buscar trabajo, porque ya, o sea, ya usted tiene una hija, ya usted no, qué estudiar, qué nada, usted con qué tiempo, usted lo que necesita es plata, para los pañales, para las cosas. Entonces, por los dos lados, yo ya decía, Durísimo. pero entonces sí fue duro. Y lo que yo te mencionaba también, el tema de embarazada, uno con su uniforme, ¿no? El uniforme, la inocencia, y con la mega barriga, pues todo el mundo me miraba, mucha gente me miraba mal, ¿sí? En los buses, porque a mí me tocaba coger bus para el colegio. Eso era como un desfile de miradas, y más las mujeres. O sea, las mujeres eran como las que más hacían,
se daban la bendición o hacían gestos o como ese, como ese gesto de mi hijita, Ay, qué en horrible. vez de ir a estudiar. Ay, no, como satanizan el embarazo. Sí. Tampoco pues hay que normalizarlo. Yo digo que cuando uno es No, adolescente es muy difícil porque uno está creando su personalidad, lo que yo ya decía, pero es que uno ya tiene como una carga emocional encima de acá bien, bien pesada y llegan estas personas a hacerlo sentir mal por uno estar embarazada cuando uno ya se siente peor. sí, Entonces había un video que me gustó y que decía, que era como un consejo que decía, cuando una persona se está ahogando, no se le puede enseñar a nadar. Se le va y sí, se, primero se saca, se salva y luego ahí sí se le enseña. Entonces, ¿cómo es posible que a veces les den como tan duro? Porque aparte de eso, a uno le puede dar depresión, o sea, uno no está conforme, los cambios que uno tiene en el cuerpo, los cambios hasta de cómo lo ven a uno, ya a uno no se le acercan tanto las personas. A mí me pasó que yo estaba embarazada y yo era súper popular. Yo era la más popular, la popular de la popular. O sea, de pronto sí lo esperaban de mí, pero, pero yo era la top. Pero después ya habían personas, o sea, otras niñas que les prohibían, los ay, padres les prohibían la sí, amistad conmigo porque pensaban que yo las iba a corromper. les iba a perder el Sí, embarazo. entonces yo literalmente después ya me tocó validar, gracias a Dios, pues di con personas que me comprendieron, estudiar embarazada es una mierda, yo muy fuerte la que lo terminé el colegio, yo di con personas que me ayudaron, que fueron muy empáticas, pero fue una mierda estudiar embarazada, tenía mucho sueño, mucho vómito, no cumplía con las actividades escolares porque pues estaba muy cansada. Algunos compañeros me ayudaron y me ayudaban ahí a hacer cosas, pero igualmente yo sí me pude culminar. Después pasó a tener un embarazo de alto riesgo, entonces pues yo sí, vaya, por ahí. Entonces, pues yo ya me sentía muy juzgada, sentía que yo no era capaz porque yo decía, ni siquiera terminé el bachillerato, ahora yo qué voy a hacer. Ahí me di cuenta que yo era una niña. Entonces es muy bonito que te Sí. refieras a ti como niña, porque, ay, no, es que tienen 17 años y ya son, no, no, no. Yo digo, son niñas, porque yo cuando tuve esa responsabilidad tan grande, yo me di cuenta que yo era una niña, que yo jugaba a querer ser grande, pero yo no quería ser grande todavía, que a mí me faltaba conocerme a mí misma, que tenía miedos, que ni siquiera sabía quién era yo y ni siquiera sabía, como dice mi mamá, que este es un dicho muy, ni siquiera me sabía bien limpiar las nalgas para, Para estar para en estar eso. en esa situación. Entonces, aparte de las personas que me juzgaron, aparte de todo eso, bueno, gracias a Dios, pues yo tuve el apoyo de mi mamá, que estuvo ahí pendiente de mi embarazo, pero pues yo me sentía mal. Mientras mis otros compañeros se estaban dando de fiesta o estaban en otros lados, yo estaba con miedo, yo estaba cuidándome para un embarazo, mirando los gestos que me hacían los doctores. De pronto ahí yo dejé de salir, pero entonces me la pasaba con doctores porque mi embarazo fue de alto riesgo, entonces me miraban súper mal. Yo ya me sentía mal, y no sabía porque yo no sabía cómo tener un bebé, no sabía, no tenía la economía para tenerlo, ni la educación, ni me conocía lo suficiente, entonces lo único que yo le podría ofrecer a mi hijo realmente era nada, la verdad. Entonces como tanto miedo y tanta cosa porque pues es nada, uno se siente mal. Sí, y mira que eso es, el tema es lo que tú decías, que satanizan mucho el embarazo adolescente. Entonces te enseñan a cuidarte desde el miedo, ¿sí? Y, no, y cuando uno tiene 15, 16, 17 años, uno es invencible, ¿no? O sea, realmente cualquier adolescente a los 17 no le va a pasar, no lo van a robar, no le van a, o sea, nada le va a pasar. Uno se siente blindado, todo le pasa a otros menos a uno. Entonces cuando te enseñan desde el miedo, siempre está como que, pero eso a mí no me va a pasar. No Mm, es de la conciencia de que, oye, es normal que sientas deseos, porque eso hace parte, o sea, no lo puede ujú. controlar y hoy, ahora que yo soy, va a hacerlo lo mejor, obvio, dentro, creciendo al lado de ella, pero una de las cosas es eso, como decir, o sea, es natural, tu deseo es natural, pero entonces todo es como desde la responsabilidad de saber qué cosas pueden pasar, buenas o malas, pueden haber consecuencias, puede que no, pero eso no lo enseñaban, y menos en ese tiempo, o sea, lo que te decía, a mí me lo enseñaron desde el demonio te va a llevar, no sé, o sea, pecado. Entonces, ¿cómo ibas a preguntar y cómo ibas a ser capaz de ir a pedir, a comprar una pastilla, a comprar un condón, si el de la droguería te iba a mirar como esta pecadora, esta niñita, esta así? No, y si te ibas a poner a planificar y aún
aún hay personas que tienen esa creencia y no, si la pone a planificar, Le está mandando. la está mandando, le está invitando a que vaya y haga y deshaga. Sí. Y eso fue horrible. Yo no sabía de planificación, no sabía absolutamente nada de eso. Mi mamá no me habló de ese tema. Yo no tuve una charla de educación sexual. No me estoy excusando porque me hago responsable de mis actos, pero igualmente yo no sabía, pues yo no estaba educada sexualmente para lo que hice. Y es verdad, uno como joven va a querer experimentar y querer saber cosas y querer hacerse el grande y el invencible, Sí. ¿no? Entonces, después de ahí, pues uno ya cuando tiene esa responsabilidad tan grande, uno queda como, yo me acuerdo una vez que ya yo teniendo mi hijo en brazos, pues para no tener otro, porque entonces ahí sí, cuando tuve mi bebé, me comienzan a hablar de educación sexual. Cuando Sí, yo ya tengo mi hijo. ¿Ya qué? Ya que, bueno, porque no me metan el segundo, pero Por si acaso. por si acaso. Pero entonces ahí voy yo y digo, no, yo me hubiera mandado a poner el implante, yo. Entonces ahí yo me acuerdo tanto que había una niña de 13 años y habían muchas mujeres planificando. Eso era como una jornada de esterilización humana. Entonces había muchas mujeres, pero había solamente una niña joven que es acompañada por su mamá. Y todas las mujeres la miraron terrible. Y yo literalmente, pues ahí yo no llevaba a mi hijo, porque era por el brazo, entonces en ese brazo no podía hacer fuerza. Entonces yo no llevaba a mi hijo y era yo y la otra chica planificando, pero ella tenía 14 años. Entonces decían, no, es que usted, le decían a la mamá, usted le estaban abriendo las puertas para que haga y deshaga. Yo me acuerdo tanto que yo llegó un momento donde yo me le acerco sin conocer a esa señora y yo le digo, la felicito, porque yo tengo un hijo, yo tengo 17 años y tengo un hijo, y usted está previniendo a su hija de esto. Y ya, y es mejor que le hable, porque si a mí me hubieran hablado, si a mí no me hubieran, o sea, yo estaba tan desinformada que una vez tocaron mis senos y yo pensé que yo ya no era virgen. Estaba tan desinformada y con tanto miedo, pero con ganas de probarlo todo, que al fin y al cabo pues me perdí en la desinformación. Y aparte, aparte de lo que ya habíamos hablado, que era un tabú el aborto, que tampoco en ese momento ya era presuntamente legal por lo que leí, pero no está muy Estigmatizado. estigmatizado. No, y todavía. Entonces, y aún, Sí. entonces eso ya era un problema y todo el cuento. Y ay no, que las providas, y ahí salen las providas de, ay, ten a tu bebé, ay no, linda, tú no me lo vas a mantener. O sea, yo vi a muchas personas, yo tengo a mi hijo porque fue una decisión mía, pero si yo me hubiera dejado llevar de las otras personas, hubiera habido una vida muy frustrante, porque cuando uno ya tiene el bebé, nadie le dice, venga, tome una paca de pañales. Muy pocas personas, dentro de mi necesidad, algunas personas me dieron un pañal, pero uno, cuando, pues, no es por ser mala agradecida, pero uno necesita como 2 pacas en una semana. Sí, y es lo que te decías a la gente. En ese momento todo el mundo te dice, te va a ayudar, te va a acompañar. Y los amigos desaparecen. Incluso en mi caso el donante desapareció, la familia de él. Y a la final te quedas tú sola con esa responsabilidad, siendo juzgada, porque igual es tu culpa por tú no estar estudiando, como me decían a mí. Todos los métodos de planificación van a nosotras, o sea, como si toda la carga fuera nosotras las mujeres. Y está tan normalizado que seamos nosotras las que tenemos que planificar, que seamos nosotras las que tenemos que buscar cómo les damos de comer, cómo los cambiamos, que es normal que el hombre no esté. Y está tan normalizado que el hombre no esté tanto hasta legalmente. Porque si él quiere responder, responde, y si no, no. Y bueno, y que una demanda, pero realmente es mentira. O sea, ¿en qué momento? Bueno, claramente venimos de una sociedad machista, entonces ahí no los hijos son de la mamá. Sí, entonces, ¿y dónde está el papá? Entonces, en el fondo, hablando, reflexionando con mi pareja, yo le decía, es que todavía están siendo mal educados en ese tema de, ay, no, el hijo es solo de la mamá, no, lo hicimos juntos, es una responsabilidad de ambos y no es si quiere o no quiere responder, sino una responsabilidad que le toca y que legalmente pues también le toca y que también haya más acompañamiento, ¿no? Porque que día estaba también con una muchacha y esta muchacha me decía, no, y antes yo veía que Colombia ponía que es que un anuncio de necesitamos... Sí, la imagen en la Plaza de Bolívar. Ah, tú me decías, sí. Es esa pancarta que pusieron ahí, la Plaza de Bolívar, y acá en Bogotá, Salva Colombia, ten hijos.
Mira la publicidad, una mujer sola, con su super barriga. Entonces, está tan normalizado que incluso no se tomaron el tiempo de buscarle una pareja a esa pobre mujer que estaba ahí sola con su super barriga. Entonces, nos juzgan todo eso a nosotras, nos juzgan tanto y normalizaron tanto la ausencia de un papá, que hasta en eso es normal. O sea, me dio rabia no solo esa parte de que ella esté ahí sola, sino también que decir, o sea, como tienen la osadía de decirnos que tengamos hijos cuando no son capaces de garantizar nuestros derechos como mujeres. Todo lo que le pasa a las mujeres pues, que feminicidios y todas esas cosas horribles, pero además de eso, lo que nos pasa a nosotras cuando tenemos hijos, sobre todo no solo las madres solteras, pero digamos más de las madres adolescentes, pero también las mujeres maduras. Pero ¿cómo es posible que yo, por ejemplo, tengo una hija de 18 años y en 18 años tengo un folder, una cosa gigante, en físico, en copias en internet también, de todo lo que yo he gastado a nivel económico, que es lo que podemos tangibilizar, ¿no? No podemos cuantificar el resto, de todo lo que le pagaba a mi hija, de su estudio, de sus temas de salud, de sus tratamientos, de sus salidas, y nunca a él le han quitado una moneda, ¿sí? O sea, nunca lo han obligado a él a ser realmente hombre. O sea, acá hablábamos de que es una sociedad machista, pero es una sociedad machista a conveniencia. O sea, ahí sí no son hombres y no se buscan ser hombres para afrontar lo que es ser un papá. Juntos teníamos la misma edad, los mismos miedos tal vez, él tenía más posibilidades económicas de haber querido estudiar o haber hecho porque su familia tenía una mejor posibilidad, yo no la tenía, pero él sin embargo le pareció fácil irse y nunca más, y nadie lo obligó, ¿sí? Nadie lo obligó, ni siquiera a su familia, que es algo que a mí me ha costado entender cómo una mujer puede alcahuetear ese tipo de cosas. La mamá del donante a mí me odia porque yo le demandé al niño, ¿sí? Y ella me odia porque las 15 años, cuando mi hija cumplió 15 años, yo lo tengo a él, él tiene un proceso en comisaría de familias de que mi hija tiene 3 años, donde se pactó una miserableza de 100.000 pesos mensuales, en ese momento, 100.000 pesos mensuales más las 3 mudas al año, que cada una mínimo de 150. Y se acordó que íbamos a asumir por igual los gastos de educación. Jamás en mi vida he sabido que él me envíe 1.000 pesos, que me diga para un pañal, bueno. Entonces, siempre ha sido, o sea, nos han abandonado desde esa parte, nos abandonan en la publicidad y si nos quieren mandar a tener hijos. Primero te hacen sentir mal por ser mamá, te hacen sentir mal por ser madre adolescente, pero digamos cuando hay mujeres, que pues no las juzgo, dejan de pronto a sus hijos o abortan. Entonces es la peor mujer del mundo. Pero entonces un hombre deja a sus hijos No pasa nada. y no pasa nada. Y lo tenemos normal, porque es que una mamá puede crear a sus hijos, no, es lo mismo, es la misma responsabilidad. Si Dios, si el universo, sí, o sea, Dios puso un hombre y una mujer a tener un hijo, ¿no? Porque es que una mujer no se puede embarazar No, sola, sí. ni, bueno, ni de Dios ni del universo, sino pongámoslo en, esto se dice biológicamente, se necesita un hombre y una mujer para tener un hijo, claramente, y psicológicamente también, hablándolo así, es necesario que el niño tenga las dos partes, mamá y papá. O sea, sí es importante el papá. Acá no variamos de ahí, no es que es porque la mamá lo tuvo 9 meses en su vientre, entonces es la más importante, no. No, Son sí, ambos. son ambos. Yo que vengo solamente de un papá, a mí me hizo falta yo que vengo de una madre soltera, a mí sí me hizo falta mi papá. Entonces, y aún me hace falta, porque aún desearía ese acompañamiento, de decir, aquí estoy, te protejo, estoy contigo. A mí me hace falta. A mí me hace falta, entonces, ¿por qué normalizamos el, ay no, entonces, bueno, ya ella puede sola y ahí verá? Porque entonces luego esos niños son esos niños como yo, que después creemos con vacíos, con resentimientos, con heridas de rechazo y abandono, y hay que normalizarlo porque él no quiso, entonces tampoco si él lo obligó, pero a la mujer sí la vamos a obligar, a la mujer sí la vamos a juzgar, y a la mujer la vamos a latigar, siempre y cuando ya sea lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal, y si lo está haciendo bien, vamos a decirle que puede mejorar, y si lo está haciendo mal, la vamos a latigar y lo vamos a seguir haciendo. O sea, no hay un papel escrito, no hay un libro escrito comprobado científicamente que sirva totalmente para darle una mejor crianza a nuestros hijos y que de ser la mamá perfecta. O sea, no existe una guía de la mamá perfecta que esté comprobado que sirva al 100%, ni como padre ni como madre. Entonces, qué feo porque al final culturalmente normalizamos el abandono paternal y los aplaudimos y normalizamos la carga que tiene que llevar una mamá.
y la mamá siempre es la que tiene que dar más. Bueno, aparte de eso, lo que yo te decía a ti es, bueno, ya me decías que la gente juzga, la gente habla, tampoco apoya. Entonces ahí hay uno como queda, o sea, en ese proceso de ser mamá soltera, mm, ¿qué nos puedes decir acerca de todos los desafíos que tuviste que vivir ya más allá? Pues sí, han sido un montón de desafíos, pero digamos, si lo segmentamos, por ejemplo, la primera parte de este, que es el aceptar mi embarazo, aceptar que voy a ser mamá, que tengo 17 años, que no tenemos ni una moneda para comprar un chupo. Lo más tenaz es poder, o sea, caminar de frente a pesar de tener tanta gente señalándote, ¿sí? Que la gente que tú más amas, que los que más deberían de estar contigo, son los que más que te aplastan, ¿sí? Entonces, el aprender a andar, que por supuesto fortalece, pero no debería de ser así, ¿no? Una niña a los 17 años no debería. Un tiro te puede fortalecer. Yo siento que para mí fue que me dio mucha fuerza, pero mira que tampoco es tan bueno. Y me he dado cuenta ya ahorita más adulta. Aprendes a no contarle a nadie nada, a no preguntar, a no quejarte, a no pedir ayuda, que eso a mí me ha costado muchísimo. O sea, yo he tenido situaciones que las he vivido sola, completamente sola, a pesar de tener un montón de gente de pronto a mi alrededor. No soy capaz de levantar la mano y decir, oiga, me está pasando esto, o necesito ayuda en esto, porque erróneamente aprendí que no podía decir nada, no me puedo quejar, porque es mi culpa. O sea, tú tomaste la decisión, es tu culpa. Entonces, si tú no tienes, si tú te tomaste este camino o lo que sea, es tu culpa. Entonces, una de las cosas más tenaces ha sido que se convierte o me convertí en una mujer que incapaz de pedir ayuda, recibiendo tantos no, ¿no? De toda esa gente que me dijo, tranquila, yo te voy a ayudar. Entonces, cuando empecé a recibir tantos no, tantas miradas de que te juzgan, pues aprendí a no decir nada, a no contar mis cosas, a no quejarme, A a solucionar solucionar, sola. a solucionar sola. Y es agotador, puta, es agotador y nunca termina. O sea, siempre, y hablándolo solo con mamá, pues imagínate una niña de 17, luego pues un bebé, el tema de la etapa escolar, o sea, es una vaina que no termina si lo centramos solo en la parte de ser mamá y el tener que hacerlo sola y aceptarlo y comerse todo. Entonces, eso es una de las cosas que más me ha marcado, que sé y que hoy en día digo, tengo que soltar, que hablar, que trabajar esa parte y aprender a confiar, ¿sí? Porque no confío. Lo otro también que fue duro, que me afectó a mí como mujer a nivel sentimental, fue que esa urgencia de sentir a alguien a mi lado dejó o permití que personas estuvieran a mi lado que no me servían, ¿sí? Que emocionalmente no me daban nada, pero yo me hincaba a cualquiera para tener atención, ¿sí? Para no sentirme sola, para que me acompañaran, sentía que me iba a quedar toda la vida sola. Fan de tener una familia, ¿sí? Lo que tú decías, nos enseñaron a que era mamá y papá, y yo no estaba cumpliendo con eso. Entonces, eso a mí todavía me pesa. O sea, a mí todavía, después de que mi hija ya tiene 18 años, yo todavía digo, puta, ¿por qué? Y lo digo sabiendo que no debería ser así, digo, ¿por qué elegí a ese hombre para que fuera el papá? ¿Por qué no le di un mejor papá? ¿Por qué no me di un papá? Imagínate, después de tanto tiempo, no todavía cargar con esa mierda. Ujú. Entonces, esa es una de las cosas más difíciles porque tú todo el tiempo estás dando lo mejor, como tú lo dices. Lo mejor es lo que puedes. A los 17, pues lo que yo creía que era lo mejor. A mis 20, lo que creí que era mi mejor. A Lo mis que 30, tienes. ¿sí? Y así. Pero hay situaciones en las que definitivamente hace falta esa parte que te diga, ven, fresca, tranquila, o ve, duerme, o no te preocupes, yo busco, yo pregunto, yo pido prestado, Yo no, soluciono. yo soluciono, no, te toca todo a ti. Entonces es súper agotador y es muy duro como uno mismo sí, porque es muy, o sea, uno sabe que no es culpa, una parte, pero el inconsciente por allá todavía te martilla, todavía te dice, mira, no te hubiera sido ese parque, Y ¿sí? la sociedad Y así, y lo pone más total, duro. y duele, marica, y sigue doliendo. Entonces, y más, por ejemplo, en situaciones que uno no puede resolver temas de salud o sí, cosas que uno dice, marica, ¿qué hago? ¿Qué es lo peor, no? A veces hay cosas que tienes cómo solucionarlo, por ejemplo, el tema de plata. O trabajas más, o pides prestado, bueno, alguna, pero lo solucionas. Pero otras cosas que se salen completamente de tus manos y no sabes qué hacer y te toca sola. Entonces, esa parte de esa ausencia de un papá y de un esposo o una pareja, ¿sí?
en su momento, al inicios del proceso, fue como de la pareja, ¿no? Hoy en día ya no siento la ausencia de pareja, sino la de papá para mi hija, porque no reemplaza lo que tú decías. Yo siempre tuve a mi papá con todas sus cosas buenas o malas, pero mi papá hasta el sol de hoy estaba conmigo caminando, ¿sí? Y ese hombre, con lo poco o mucho, me ayuda. Y es para que mi hija, que mi princesa, y sigo siendo la princesa de mi papá. Después de, obviamente, todo un proceso y toda esa parte maluca, entonces mi hija no lo tiene. ¿Sí? Entonces eso también, cuando yo empecé a tener novios, o sea, unos manes que no porque fueran malas personas, porque no lo fueron, pero yo permití como que me trataran como cualquier cosa. Yo lo que quería era alguien acá conmigo sentado, ¿sí? Cualquiera. No importaba si era bueno, si era malo, si me quería o no me quería, pero que estuviera ahí, que yo lo pudiera llamar. Y ahí pues perdí un montón de tiempo, me permití mucho dolor, llanto, o sea, entonces todo eso, no sé cómo se hubiera podido evitar, ni idea, pero yo digo que si desde el inicio tal vez hubiera tenido más amor, poderme tal vez juzgado tanto, no me hubiera sentido tan sola, porque uy no. Te acompaño, te acompaño porque estamos en tu dolor porque también es el mío. Y Sí, yo también hasta el sol de hoy yo ¿no? siento lo mismo porque hay momentos donde yo digo, ¿por qué no fui capaz de darle a mi hijo la familia que merecía? Sé que yo estaba muy joven, sé que yo no estaba preparada, pero ese dolor sigue ahí y literalmente no hay cómo sanarlo, sino hay que abrazarlo y vivir con sí, eso. con eso, ya no se puede hacer. Ya toca vivirlo y reconocer que estamos dando lo mejor para ellos, ¿no? ¿Querías compartir el otro desafío que tuviste que pasar? Cuando ya la fui a tener, que fue horrible. Entonces, ahí también viví como eso por parte del cuerpo médico. Entonces fue horrible porque, bueno, yo llegué a tener a mi hija, yo la tuve por un parto tan natural que casi la tengo yo sola porque nadie me ponía a cuidar. Entonces, ahí fue, yo ahí viví mucho abuso en todo ese proceso, esa parte médica. Por ejemplo, me acuerdo mucho una vez que fui a un control que fui con el donante, fue el único que me acompañó, pero el médico le dijo que se esperara afuera. Entonces yo entré al control y ese médico me tocó de forma muy incómoda, pero yo no sabía si eso era normal o no. Yo no te, yo te- el- ese señor me acostó sobre la camilla y bueno, primero me cogió la barriga, que no sé qué, así, haciéndose el, pero entonces bajaba mucho la mano, yo me incomodé. Me dijo como, quédese quieta niña, que estoy trabajando, algo así. Y luego en la parte de cuando me fue a coger los senos, para ver si supuestamente si yo estaba, eh, si iba a dar leche o no. Entonces yo era pues una niña, era plana. O sea, apenas ahí tenía mis pezoncitos ahí medio asomándose. Y ese tipo me cogió de una forma tan asquerosa que yo me puse, a mí me salieron las lágrimas mientras que él me manoseaba. Pero eso fue lo que yo sentí, pero no sabía si eso era normal o no. Y yo salí de ese consultorio y el donante me dijo que cómo le fue con su ternura. Y le dije, pero no sé si eso es normal o no, y el otro tampoco sabía. Entonces, siempre que habían controles, como que la gente era atrevida de alguna forma. Cuando ya fui a tener la niña, cuando ya fui a tener la bebé, me mandaron por allá, me dejaron un montón de tiempo esperando. Yo llegué a las 9 de la mañana, había tenido contracciones desde el día anterior, desde la noche anterior. Yo no me quejaba, ya ella estaba domesticada, yo ya no hablaba, no gritaba ni nada. Entonces yo no me quejaba, casi solamente decía que me dolía y no me ponían cuidado. Cuando por fin me pasaron, el médico me atendió horrible, me dijo, siéntese, ¿usted qué hace aquí? Y usted todavía le faltan 3 semanas, niña, acuéstese. Me hablaban horrible. Y yo, una niña, me acostaba con todo el miedo. El médico se dio cuenta que ya tenía como 7 centímetros de dilatación. Me llevaron en silla de ruedas y me mandaron por allá a un cuarto olvidado de Dios. O sea, un lugar donde nadie me iba a mirar, solo me pusieron un aparato para mirarme las contracciones. Esa vaina, a mí me dolía mucho, pero yo no lloraba, no gritaba. Estaba muy asustada porque había una mujer que caminaba de lado a lado, una vieja ya madura, de lado a lado, y cada vez que le daba una contracción, se agarraba a las paredes y decía, ¡ah! Y gritaba. Entonces yo decía, no, me voy a morir. Entonces yo estaba esperando sentir ese grito que ella hacía. Entonces, bueno, no pasó. No fui tan floja como ella. Pero entonces, imagínate que yo la tuve clínica universitaria, pues imagínate que todo el que pasaba me metía los dedos. Y eso era un desfile y todo el mundo, yo creo que decían, vaya allá que esa niña se deja, vaya que esa no dice nada. Yo no sabía y cada rato iba y me metían los dedos, y me metían los dedos, marica. O sea, de verdad que si hubiera conseguido una bolsa de leche por cada uno, no hubiera sufrido tanto de verdad.
pucha, o sea, y eso duele y no tenía derecho a quejarme. Hubo un momento en que un médico gigante, marica, me acuerdo, yo no sé si él era tan grande como yo lo recuerdo, pero yo, fue pucha, como en los de Game of Thrones, así, todo gigante, un man grandísimo, va y me mete los dedos. Mira, yo fui al infierno y volví, y me ataqué a llorar, y la enfermera, no se queje, ¿quién la manda? Porque no se fue a estudiar más bien, no se queje, pero mejor dicho, esa vieja me quería coger a correr. Entonces, fueron como 12 horas que, o sea, por mí pasaron un montón de todos los turnos, el turno de la mañana, el turno de la tarde y el cambio de la noche. Horrible. Y ya finalmente cuando por fin iba a tener la niña, casi la tengo yo sola porque como un año quedaba, entonces ahí yo sentía, yo gritaba, ¡oh, ayúdenme! ¡Me voy a cagar! Decía yo. Yo no había ido nunca a un curso de esos, yo no sabía que iba a pujar, yo no sabía que eso era normal, yo sentía que tenía que ir al baño, entonces eso fue muy chistoso porque una enfermera corrió, yo me imagino, o sea, yo estaba como hacia una puerta con mis paticas así, ¿no? Una al extremo de la otra, y yo creo que mi hija estaba ahí asomándose, porque pasó una enfermera, quieta, no puje más, y eso me llevaron, corrieron a llevarme a la sala pues de parto, y ahí fue un empujón y salió. O sea, a mí en salud me fue bien. O sea, pum, salió. Sufrí, sí, me dolió, pero no como la señora que gritaba y rayaba las paredes. Y ahí la tuve, me asusté porque salió morada. Entonces yo decía, ay, marica. Pero pues todo eso era normal, ¿no? Yo no sabía. Entonces, bueno, la tuve, le conté sus deditos, tenía miedo de que me la cambiaran. Bueno, la separaron de mí un tiempito, como unos no sé cuántos minutos fueron, pero para mí fue una eternidad. Y ya, bueno, ya después ahí ya quedó conmigo. Luego me pusieron un suero, una vieja me puso como una enfermera que tenía que cambiar de turno. Entonces la vieja le pareció muy fácil coger el suero y echarlo para acabar rápido, para ya cambiarme el suero, no sé. Entonces eso fue tenaz porque el brazo se me volvió nada. Luego supe que me hubiera podido reventar una vena, o sea, me hubiera podido ser tenaz, pero pues como yo era una niña y nadie estaba abogando por mí, a esta le podemos hacer lo que quiera. Entonces ya me mandaron ahí a una habitación con una señora que tenía un bebé gigante. Yo me acuerdo que me aterraba ver ese niño tan grande, llena de ponimaltas la mesa y yo con sed. Entonces ahí también aguanté muchísima sed, muchísima hambre. Durante todo el embarazo me pasó, porque casi tuve mucha falta de eso, pues por no pedir, porque no tenía derecho, bueno. Pero ahí en el hospital, bueno, eso fue horrible. Yo creo que me sentí más sola que nunca, como que nadie me podía proteger, nadie me podía ayudar. Hicieron conmigo lo que se les dio la gana. O sea, donde yo hubiera tenido algún tema médico, quién sabe, o sea, se hubiera llegado o algo hubiera pasado a la niña. Pero hasta ahí pierde la humanidad la gente. O sea, se cree, todo el mundo se cree con derecho de juzgarte, de señalarte. Sí, horrible. No, cuando uno está en el hospital en labor de parto, eso es una porquería. A mí también me pasó horrible. Lo único bueno es que dejaron entrar a mi mamá. Pero pues sí me pasó, no me pasó lo mismo que tú, sino que yo sí me cagué. Lo sentí y lo hice realidad. Yo sí no supe, pero sí sentí que me dormí. Yo sí pude. Y 2 veces. Ay, qué horrible. No, gracias a Dios mi mamá. No, mi mamá, gracias a Dios, ella estaba ahí. Y yo no sé, es que a uno le dicen que ya no puede comer. Y a mí me entraron una sopa. Okay. Yo no sé por qué, o sea, no sé si es normal, pero yo lo hice 2 veces y mi mamá toda bonita me limpió. Y ay, qué pena, y la gente gritando, y el cero acompañamiento, pero yo, aparte de estar toda cagada, ay no, qué oso, y mi mamá ahí limpiándome, yo ahí con contracciones, y mi mamá ahí, tranquila, hágale. Después, pues claro, a mí ya me daban sensaciones de pujo, y cuando nació mi bebé tenía la cabeza deforme, y yo le decía, doctor, no, ese hijo no es mío. ¿Qué pasa eso? ¿Eso qué es? Aparte, a mí, yo siento, el nacimiento de mi bebé no fue como el que aparece en las novelas, ¿no? Que, ay, sí, pásame el bebé. No, yo sufrí tanto en mi parto porque yo tuve parto seco. Yo primero rompí fuente y luego de ahí sí me comenzaron las contracciones, entonces para mí fue horrible. Llegó un momento donde ya dijeron, no, le vamos a hacer cesárea, pero pues gracias a Dios no, se dio parto natural, pero fue tan sufrido que yo ya sentía que yo ya me estaba muriendo, que yo ya no podía pujar más, que cuando él salió yo como que, ya. Ay, gracias. Gracias, pero hasta aquí fue, hasta que después me lo trajeron, ya cuando pude descansar como 1 hora, porque yo quedé súper matada del parto. Yo ya me estaba yendo hacia el otro mundo y ya cuando me lo trajeron a la hora, yo, ay, ahí sí, el enamoramiento. Y ese enamoramiento me duró
2 minutos. Cuando Quería tomarte. teta, sí, lo estaba amamantando, y ahí sí, él, ay, 2 minutos. Al minuto 1.50, yo, ay, quítate mis dedos. Y yo Te sentía como dolió. eso me ardía y, ay, no, qué horrible. Bueno, eso sí, a mí mi mamá me dijo, sáquese el pezoncito. Eso dicen y a uno lo mandan a hacerse, ¿no? Y no, yo mis pezones No, y uno sangrando, tan el chiquito que no se ha dolor, desarrollado bien. y siendo una de las más jóvenes ahí con miedo. Pero entonces, como a mí me metieron mucho de que si tú te quejas no te atienden bien, yo también me callé muchas cosas. Gracias a Dios las enfermeras, pues de pronto, no sé, ese día gritaron muchas, habían muchas quejonas, y yo no, yo me aguanté y me trataron bien, me dijeron, ay, sí, muy bien, hasta que llegó el momento donde uno le hacen como los masajes. Y yo ya dije, no, no, no. Y me dijeron, no, se lo tenemos que hacer o si no, usted se puede morir. Y yo dije, no, pues entonces que me muera porque yo ya no aguanto más el dolor. Y la señora ahí, esos Uy, no. coágulos, el chichi con sangre, y no, es tan horrible porque el cambio del cuerpo, o sea, ser mamá es lo más maravilloso porque uno tiene un angelito y uno lo mira y es tan hermoso, pero el proceso es como tan No, sí, turbio. y te lo pintan como lo más lindo, pero no. Y que te tienes que sentir bien y no te puedes sentir mal porque entonces de eso no hablamos las mamás. Sí, O sea, yo pero estoy enamorada de mi hijo 100% y me imagino que tú amas a tu hijo, claro, pero pues uno tiene que hablar de sus procesos donde uno dice, marica, es que no es tan fácil como parece, o sea, es no, que es no, horrible. no lo es, no, El- no lo maquillemos tanto. No, es horrible. Y que había escuchado un podcast de unas chicas que hablaban ya de, digamos, todas tienen, todas mujeres ya grandes con hijos de diferentes edades. Hay unas que tenían hijos todavía pequeños, a pesar como todas están por los 50, y habían otras que ya los hijos eran adultos con sus propios hijos. Y una dijo algo tan real que me tocó por allá en el corazón porque yo estoy en la etapa de mamá adolescente. Y dice él, definitivamente Dios inventó la adolescencia a eso, entre los 12 y 17 años, porque uno ya está encariñado. Porque si fuera al revés, habrían un montón de niños abandonados. O sea, uno los odia y ellos nos odian. Es horrible. Entonces, entonces sí, no todo es lindo. Lo que pasa es que, pues claro, el lazo que hay y el enamoramiento que uno tiene, pues supera un montón de situaciones y pasa por encima de todas esas cosas horribles que uno pasa, que uno evita recordar porque son horribles. Pero sí, eso no es bonito, el parto es Mm. horrible. A mí me fue muy bien, como te digo, ni en salud, o sea, me fue muy bien. No sé, sí, porque antes de quedar embarazada, pues yo hacía mucho ejercicio, no sé si eso sí fue, pues, divino. Dios llegó y dijo, bueno, no vamos a ser tan rabones con ella y la vamos a ayudar. No sé, pero yo sí la tuve al empujón y yo la senté y la abracé. Pero yo era porque tenía miedo de que me la cambiaran, entonces yo estaba buscándole a ver si le encontraba algún lunar, alguna cosa, para luego ir a buscarla entre todos los bebés, a ver quién era la Ay, mía. no. Y bueno, ella tenía una marquita así, aquí ella tiene una marca de nacimiento. Entonces eso fue lo que yo dije, bueno, ya, Ay, no, sí, con siento esta. que gracias Y a le conté Dios. los dedos, yo qué tal que le haya quedado por allá dentro un dedo. No, uno todo ignorante de todo. Ignorante. Uy, no, a mí también me pasó, pero lo bueno es que mi hijo tenía 3 marcas, él tiene 3 manchas en la espalda, entonces ya cuando lo saqué y yo lo vi, yo dije, bueno, son 3, pero yo pensaba que eran golpes, entonces yo, no, son 3 ya, el que venga golpeado ese es el mío, pero ya sáquenlo de acá porque yo este dolor Sí. que él me hizo, Y, pues, y a mí me rasgó, entonces a mí me tuvieron que qué cosa, suturar a desde mí la también, vagina hasta la nuca. horrible, Y ahí yo no sé cuánto duré, y hacer después para chichi era orinar, horrible. No quiero hacer chichi, es horrible. Yo no quería ni hacer chichi ni hacer Y popo. yo, Para finalizar, de mi parte el mensaje es, bueno, si hay alguna joven viendo esto, por favor planifique antes de, y sí, si hay no, una mamá joven, pues quería, pues aquí ya le adelantamos un spoiler de lo pues que va a como te vivir. dijera, que vienen cosas lindas. Hermosas. Sí, pero sí hay que, no, y las mamás de hombres, de niños hombres también, desde nuestra parte como mujeres, la responsabilidad de enseñarlos también a ellos a cuidarse. Sí, porque no está chévere ser, o sea, y ya cuando, ya ahorita que es, yo soy ya la que tengo y que mi hija es grande, me dice, no, eres una berraca, fuiste muy fuerte, que te admiro lo que has hecho, todo el mundo te aplaude, cuando ya no te importa, pero de niños eso, todo el mundo te juzga, entonces no está chévere ser mamá adolescente, amamos a nuestros hijos, o amo a mi hija, o sea, me saco los ojos por ella, Yo también. pero no es el plan. Entonces sí hay que cuidarse en enseñarle a los niños, a los hombres que se cuiden y que se responsabilicen. O sea, entre ser hombres. Entre ser y no ser, tú seas. Bueno,
y soporta. Sí. Bueno, ahora sí, esto fue todo por hoy en Metamorfosis. No, no, ese no era. Esto fue todo por hoy en Madre en Metamorfosis. Por favor, no olviden seguirnos, comentar. Joana, regálanos tus redes. Bueno, en Instagram estoy como Joa, Johamor, Joamor 26, y así estoy en todo lado. Entonces, para que la Para que me busque. den donaciones, ¿no? Tengo una madre adolescente en universidad. Ahí me pueden Sí, donar. sí, por favor. Por favor, a mí más, porque yo voy para allá. Sí. Ahorren, ahorren. Si ya son mamás, ahorren para la universidad. Y a los papás que una cuota de 100.000 no alcanza, mi Sí, amor. miserables. Gracias, chao.